Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy tenemos una noticia sumamente interesante, y es que resulta, pasa y acontece que el Mencho transmitiría amenazas contra elementos del Ejército y Guardia Nacional tras enfrentamiento en montañas de Jalisco. Podría quizás referirse al enfrentamiento de hace unos días, donde elementos de seguridad tomaron un rancho fortificado junto a las montañas de Jalisco y Colima. Video presente en nuestro canal, el cual pueden ir a verlo. ¿Qué les dijo el Mencho? ¿Qué pasará tras las nuevas amenazas? Todo esto lo descubriremos a continuación. No sin antes recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario, además de activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Comenzamos esta nota informativa hablando sobre un acontecimiento inquietante. Resulta que Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha enviado un mensaje amenazante contra elementos de la Guardia Nacional, posterior al pasado enfrentamiento entre los límites de Jalisco y Colima, en la región montañosa, acontecimiento sobre el cual hablamos previamente en nuestro canal. El mensaje fue claro, tajante y desafiante, lo que encendió las alarmas de más de uno, sobre todo en los altos mandos del componente militar. En aquella ocasión, el operativo se llevó a cabo debido a que presuntamente tenían ubicado el escondite del líder criminal en un área rural justo entre las montañas. Cabe destacar que el operativo fue un fracaso y aparentemente el Mencho habría escapado por una red de túneles debajo de dicho complejo. Recientemente, ha comenzado a circular un audio en el cual se trataría aparentemente de Nemesio Ceguera, quien simplemente se limita a decir: ya los tengo ubicados, sé quiénes son y dónde están, no me voy a detener. Obviamente, esta declaración, aunque todavía pendiente por verificar, ha sido tomada como una clara amenaza dirigida a los elementos de seguridad que participaron ese día. Además, también podría dirigirse a otros elementos de la Guardia Nacional desplegados en la región. Por supuesto, esto no se quedó sin respuesta, pues ante la amenaza, la Guardia Nacional condenó las amenazas, además de que reafirmaron su compromiso de llevar a todos los líderes del cártel ante la justicia, y que ese tipo de intimidaciones no detendrán los esfuerzos del gobierno por garantizar la paz en el país. Debo destacar que las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación y su líder Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, hacia las fuerzas de seguridad en México son una constante y significativa preocupación. El Mencho ha lanzado amenazas directas a varias figuras de autoridad, incluyendo a periodistas y fuerzas armadas. Por ejemplo, la periodista Azucena Uresti recibió amenazas del CJNG, provocando una reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió medidas de protección para garantizar la seguridad de los periodistas en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo a la comunicadora Azucena Uresti, tras ser intimidada por supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hecho ocurrió en la conferencia matutina conocida popularmente como Mañanera. No está sola, aseguró el mandatario, garantizando su respaldo y las medidas de protección necesarias frente a la amenaza. López Obrador destacó que, ante la gravedad de las intimidaciones a la periodista, ordenó prestar la asistencia adecuada para garantizar su seguridad. La solidaridad expresada por el presidente busca enviar un mensaje claro de apoyo a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en el país. La reacción presidencial señala un importante precedente en la protección de los profesionales de la prensa frente a las amenazas de grupos criminales, aunque yo personalmente pensé que iba a decir su típica frase de «pero yo tengo otros datos». Y es que, tal y como dice el clip de hace un momento, México es un país muy peligroso para hacer periodismo, y quizás para todo en general.
Si los cárteles pueden amenazar directamente a los cuerpos de seguridad, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de las demás personas? También podemos resaltar el reconocido periodista Ciro Gómez Leiva, quien también sufrió un intento de asesinato a manos de Lampa en 2022. Además, recordemos que el CJNG ha mantenido un patrón de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad en varias regiones del país. En Michoacán, por ejemplo, el CJNG ha lanzado ofensivas agresivas contra fuerzas federales, utilizando armamento pesado y tácticas militares avanzadas. Ha amenazado militares, civiles y todo aquel que no los respalde o que les estorbe. Estas confrontaciones han sido parte de la estrategia del CJNG para consolidar su control territorial y demostrar su poderío ante las autoridades. El Mencho y su cártel han dejado claro que no dudarán en utilizar la violencia extrema para proteger sus intereses y expandir su influencia, lo cual representa una amenaza significativa no solo para las fuerzas de seguridad, sino también para la población civil que queda atrapada en medio de estos conflictos. El CJNG también ha llevado a cabo acciones violentas contra las fuerzas de seguridad mexicanas. En Michoacán, por ejemplo, ha ocurrido enfrentamientos mortales entre el CJNG y el ejército mexicano, resultando en numerosos asesinatos y desapariciones de militares y policías. Estos ataques demuestran la capacidad y la voluntad del CJNG de confrontar directamente al Estado utilizando tácticas militares y armamento pesado. Además de las amenazas, el CJNG ha sido responsable de cumplir varias de ellas, especialmente cuando se sienten directamente atacados o expuestos. Los métodos que utilizan van desde ejecuciones públicas hasta ataques con explosivos. Estas acciones buscan sembrar el terror tanto en las comunidades como entre los funcionarios gubernamentales, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de ir en su contra. Nos apartamos del tema de las amenazas verbales del Mencho para ir a otro tipo de amenaza que está empezando a ganar terreno en Chihuahua. Recientemente, el estado perteneciente al famoso Triángulo Dorado del Cártel de Sinaloa, que lo conforma lo que es Sinaloa, Durango y Chihuahua, se ha visto a merced de la violencia criminal que ha empeorado en la zona. No hablamos solo de los jefes del cártel de Sinaloa que se disputan el control del municipio de Huachochi, en Chihuahua, donde ahora integrantes de la familia Salgueiro buscan asumir el control. Estamos hablando también del fortalecimiento de pandillas locales que tienen vida en este estado, debido a la llegada de la organización criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua. Vamos a explicar este asunto y por qué es tan preocupante. Verá, casi 2 semanas después de que la población del municipio de Huachochi, en Chihuahua, fuera sorprendida por la colocación de diversas narcomantas, el grupo criminal Gente Nueva, autoridades estatales, brindaron información que revela una aparente disputa interna en el cártel de Sinaloa. Sí, más disputas, por si la guerra entre los Chapitos, el Guano y el Mayo no fuera suficiente. En una conferencia de prensa del pasado 15 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, señaló que le seguían de cerca la pista a un aparente jefe criminal identificado como Alberto H., alias El Cheyenne, después de que su hermano fue arrestado en Huachochi el 5 de julio junto con Elier Iden. Esto, debido a que se presume que ambos sujetos, Arturo y Elier, estuvieron involucrados en la colocación de mensajes amenazantes en Huachochi, además de que a ambos al momento de su detención les fueron aseguradas 4 armas largas, 415 cartuchos útiles y 2 vehículos. El punto es que tanto la SSPE como el fiscal de distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo, descartaron que las narcomantas colocadas por Arturo H. y Elier G. fueran indicativo del surgimiento de una nueva organización criminal en la zona. Los mensajes más bien
revelaron una posible fractura dentro del grupo de Gente Nueva, conocido también como Gente Nueva de los Salgueiro, que recordemos es una organización criminal que fue fundada por Noel Salgueiro, alias El Flaco, uno de los miembros del clan de los Salgueiro, que ganó notoriedad a partir del 2005 cuando, con el cobijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se establecieron en la zona serrana de Chihuahua para enfrentar al cártel de Juárez. Las mantas, presuntamente colocadas por el grupo de El Cheyenne, estaban dirigidas hacia otro cabecilla criminal, Guadalupe L., alias El Palapas. Este sujeto, según reportes disponibles, era el segundo al mando de la célula de Gente Nueva cuando al frente se encontraba Melquiades Díaz Mesa, alias El Chapo Karim. El Palapas fue detenido y vinculado a proceso en octubre del 2022, pero presuntamente habría recuperado su libertad en circunstancias desconocidas en junio del 2024. Básicamente, el Palapas salió libre y nadie supo el porqué. No obstante, este criminal no se iba a quedar tranquilo luego de salir de prisión, pues, según versiones extraoficiales, apuntan que en su regreso a las calles habría iniciado una violenta incursión con el objetivo de asumir el liderazgo del grupo criminal. La máxima figura de autoridad dentro de Gente Nueva en Huachochi era el Chapo Karim, quien murió calcinado dentro de un vehículo en junio del 2023, luego de un enfrentamiento armado, por lo que alias El Palapas cree que está en todo su derecho de dirigir al grupo criminal nuevamente, iniciando una guerra por el control del municipio. Pero entonces, ¿qué es lo realmente preocupante? Por si lo que te dije anteriormente no es suficiente dolor de cabeza, recientemente se ha visto un fortalecimiento de pandillas en diferentes municipios de Chihuahua, que presuntamente estarían haciendo negocios y recibiendo apoyo del internacionalmente conocido grupo criminal, el Tren de Aragua. El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, se mostró muy preocupado al informar que el grupo criminal de origen venezolano, Tren de Aragua, opera en la entidad fronteriza y además detalló que dicha estructura criminal ya tiene su punto de operaciones central en Ciudad Juárez, mientras que Óscar Ibáñez Hernández señala que el grupo delictivo también se ha asociado con bandas locales en Chihuahua. Durante una conferencia de prensa ofrecida el 15 de julio, Gilberto Loya, además, dijo que la semana pasada estuvo en una reunión sobre la violencia fronteriza en la cual estuvieron presentes las autoridades que se dedican a contener la violencia en la frontera, tanto por parte de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses. La preocupación en Chihuahua por la presencia del Tren de Aragua es significativa debido a la peligrosidad de este grupo criminal venezolano, que es considerado incluso más peligroso que la Mara Salvatrucha 13 o la MS-13. Originado en la prisión de Aragua en Venezuela, el Tren de Aragua se ha expandido internacionalmente, incluyendo operaciones en Europa, Centroamérica, Estados Unidos y ahora en México. En Ciudad Juárez, el Tren de Aragua ha establecido su principal centro de operaciones, enfocándose en el tráfico de migrantes, trata de personas y prostitución. Aunado a esto, han sumado el tráfico de drogas. Los miembros de este grupo son difíciles de identificar, ya que no utilizan tatuajes distintivos y suelen vestir de manera elegante para pasar desapercibidos entre la comunidad migrante. Esta táctica, combinada con la falta de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, complica aún más el seguimiento y la captura de sus integrantes. Por su parte, Óscar Ibáñez Hernández señaló que el problema del grupo criminal venezolano es tan grave que deberían intervenir las autoridades federales, pues es una problemática a gran escala y que a nivel local, el Tren de Aragua se ha asociado con bandas locales e incluso ha ganado control sobre operaciones criminales. Las declaraciones de Óscar Ibáñez coinciden con lo reportado por la organización Inside Crime, la cual señala que el Tren de Aragua es la organización delictiva más poderosa de Venezuela y el cual ha podido expandirse a otros países.
Las autoridades locales han intensificado los operativos de inteligencia para identificar y neutralizar las actividades del Tren de Aragua en Chihuahua. Se han reportado reuniones de seguridad entre representantes de México y Estados Unidos, donde se discutieron las estrategias para combatir la violencia fronteriza y el crimen organizado que este grupo transnacional trae consigo, además de resaltar la necesidad de erradicarlo prontamente antes de que solidifiquen sus bases. La expansión del Tren de Aragua y su alianza con grupos delincuenciales locales representan una amenaza considerable para la seguridad de Chihuahua, potencialmente más peligrosa que otras pandillas como la Mara Salvatrucha. La situación requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades para prevenir que este grupo tome control total de las actividades ilícitas en la región. La organización criminal venezolana, que surgió originalmente dentro del sistema carcelario del país, ha expandido su influencia más allá de las fronteras nacionales. El Tren de Aragua tiene presencia en varios países de América Latina y ha sido vinculado a actos de violencia y corrupción. Las actividades ligadas al Tren de Aragua han afectado incluso a Estados Unidos, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que dicha estructura aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras para explotación sexual y trabajo forzado. De acuerdo con los reportes de las autoridades norteamericanas, hay por lo menos 3 cabecillas identificados. Héctor Rustenford Guerrero, alias Niño Guerrero, por quien las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta $5 millones. Joan José Romero, alias Joan Petrica, por quien pagan una recompensa de hasta $4 millones. Giovanni San Vicente, alias Giovanni o el Viejo, por el que hay una recompensa de hasta $3 millones. La peligrosidad y expansión de esta pandilla no puede ni debe ser subestimada, y la presencia actual en Chihuahua, en medio de esta disputa entre líderes locales del cártel de Sinaloa, solo augura problemas y más problemas. Con esta misma advertencia, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.